Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más. Amén. Qué bueno que están ya listos ahí, preparados, amén, para la palabra que Dios nos va a dar en esta noche, amén. O que Dios nos ha dado o me ha dado para que yo comparta con usted, amén. Quiero que esté listo y apunte, amén, a los versículos y todo lo que la palabra que le demos el día de hoy, amén, porque esta palabra va a ser o es muy importante para nuestras vidas, amén. No creo que la termine el día de hoy, desde ahorita les voy a encargar que si Cristo no viene para el domingo, pues estén listos, amén, para terminar esta palabra, porque es imposible que la termine en un día, y no sé si la termine para el domingo, pero vamos a ver, amén. Pero vamos a compartirla. Hace rato que yo le había dicho que iba a compartir esta palabra, pero Dios no me había dejado, amén, hasta ahorita. No tenía pensado compartirla hoy, pero Dios puso en mi corazón de hacerlo, amén, porque como le he dicho siempre, la iglesia sufre por falta de conocimiento. La iglesia batalla y lucha a veces por falta de entendimiento, de enseñanza. Yo le he dicho que a veces la palabra se enseña mal y mucha gente la recibe y viven una vida, ¿cómo se puede decir? No una vida en libertad, amén, porque dice la Biblia que conocerás la palabra y la palabra te va a hacer libre, amén, pero a veces enseñan una palabra muy negativa, que en lugar de que amemos a Dios, pues nos enseña a tenerle miedo a Dios, amén, y Dios quiere que lo amemos, amén. Pero yo en esta noche les quiero compartir un poquito, pero vamos a orar primero, amén, antes de empezar, porque el tiempo vuela y no tenemos mucho tiempo, amén. Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Señor. Gracias por cada uno de los que escuchan, y Espíritu Santo, ayúdame en esta noche, dame sabiduría para compartir esta palabra, Señor, que es muy controversial en la iglesia. Yo oro que todos aquellos que escuchan, que no conocen esta palabra, Señor, la reciban, la entiendan, para que trabaje en sus vidas. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo. Bendecimos a todos los que nos escuchan. Tú trata con cada uno de ellos, Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Le damos gracias a Dios una vez más por todos ustedes. Yo llevo más de 30 años en el Evangelio. Amén. Y yo nací en una iglesia donde me enseñaban a mí cosas de Dios, pero me las enseñaban mal porque era una palabra muy negativa que no ayudaba a mi vida, amén. Yo quería hacer cambios, pero no sabía cómo hacer cambios. Me enseñaron a tenerle miedo a Dios en lugar de amarlo y respetarlo, amén. Me decían que si yo hacía lo bueno, Dios me iba a bendecir, pero si yo hacía lo malo, Dios me iba a castigar. Y a veces no sabía si pedirle perdón a Dios o no sabía si era el diablo o era Dios el que me estaba haciendo las cosas, amén. A veces me decían que el diablo era malo, a veces me decían que Dios era malo, amén, y me presentaban a veces un evangelio bien bonito, bien positivo, pero al último me decían que tuviera cuidado porque Dios es un Dios bueno, pero a la vez era un Dios corajudo, un Dios de ira, que cuando Dios se enojaba, Dios nos hacía daño literalmente. Y mucha gente compara a Dios con la humanidad, porque hay una escritura en la Biblia que dice que Dios al hijo que ama lo castiga, lo corrige. Dice que nuestros padres
de la tierra nos corrigieron a nosotros a su manera, ¿verdad? Pero dice que Dios nos castiga y nos corrige para nuestro propio bien. Pero la gente ya tiene una mentalidad de que la corrección de Dios es haciéndonos daño. Amén. En el Antiguo Testamento hay escrituras que nos ponen a pensar, ¿verdad? Pero si las comparamos con el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra se contradice. Porque hay cosas, yo le he dicho a usted que en el Antiguo Testamento ya no... Hay cosas en el Antiguo Testamento que ya no las podemos practicar, porque cuando Cristo vino, cambió todas las cosas. Y yo quiero enseñarle a usted esto, porque a veces le echamos la culpa a Dios por todo lo malo que nos pasa. Amén. Y no nos enseñan, como nosotros hemos estado enseñando, que nosotros tenemos autoridad en Dios, en Cristo. ¿Se acuerda que le hablamos de la sangre de Cristo, las armas que tenemos en Dios? Amén, que Dios nos dio a Jesús y Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia que todo demonio se sujeta. El diablo le tiene miedo al nombre de Jesús, hermano. Cuando tú hablas con autoridad, el diablo se sujeta. Tiene que, amén, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Pero hay escrituras en la Biblia que se han malinterpretado. Amén. Y yo quiero hablarle un poquito de eso y le voy a leer algunas escrituras que se mal usan todavía en la iglesia, que el diablo logra meter a las congregaciones, a la mente de los pastores, a la mente de los maestros, para decirle a la gente que cuando estás pasando algo malo es Dios el que te está haciendo lo malo. Pero yo me di cuenta de algo, y se lo hemos dicho a usted, que Dios no vino a robar, Dios no vino a matar, Dios no vino a destruir. El que vino a hacer esas cosas es el diablo. Amén. Y como la Biblia nos enseña, desde que Cristo apareció en la escena, como la Biblia nos enseña que las cosas cambiaron. Amén. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, había animales inmundos que Dios le dijo al pueblo. En el libro de Levítico les dijo que esos animales no los podían comer porque eran inmundos. Pero en el libro de los Hechos miramos cómo Dios le habla a Pedro y le dice, le presenta una, le presenta una visión donde todos esos animales que eran inmundos en el Antiguo Testamento, a Pedro los estaba viendo en esa visión. Amén. Y le dijo, mata y come, le dijo Dios. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no puedo porque esos animales son inmundos. Y jamás cosa inmunda, le dijo Pedro a Dios, jamás cosa inmunda ha entrado en mí. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que Dios crió. Amén. Dios le estaba hablando no nomás de cómo las cosas iban a cambiar, porque Pedro iba a ir a la casa de Cornelio y le iba a predicar a su familia, y a él y a toda su familia, y ellos no eran judíos, eran gentiles. Amén. Y Dios estaba mandando a Pablo a hacer algo a Pedro a hacer algo diferente. Amén. Porque la palabra de Dios no era para los gentiles, era para los judíos. Y Pedro se sorprende cuando Dios le dice, tú le vas a predicar a los judíos. Amén. Pero se sorprende más cuando Dios le manda una visión y le dice, mata y come. Amén. Ahora Dios le estaba diciendo que comiera y matara, porque esas cosas que Dios había criado no eran inmundas. Dios le dijo, lo que yo creo, no llames inmundo a lo que yo he creado. Amén. Porque hay cosas que han cambiado, hermano. Amén. Hay cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento o se hacían en el Antiguo Testamento que ahora no podemos, porque Cristo vino y cambió todas esas cosas. Amén. El Antiguo Testamento era basado en la ley. Amén. Había mucha condenación. Amén. Y Cristo vino y cambió todas esas cosas. Y yo les voy a enseñar algunas cosas, amén, en esta noche, y quizás sigamos el domingo con esto, amén. Pero primero que nada, yo quiero decirle a usted que a veces le echamos la culpa a Dios por las cosas que el diablo nos hace, porque no sabemos, nadie nos ha enseñado, amén. Y el diablo se aprovecha
Esa enseñanza está mucho en la iglesia ahorita. Los maestros, los evangelistas te predican un sermón bien bonito, pero al último echan a perder todo el sermón porque te dicen primero que Dios te ama y que Dios está contigo y que Dios esto y que Dios lo otro, pero al último te dicen que tienes que corregirte porque si no Dios va a venir y te va a poner en prueba, amén, te va a castigar. Yo he oído tantas cosas, hermano, que a veces, por ejemplo, una persona que está en la cárcel, dicen Dios te metió a la cárcel para enseñarte. La Biblia no dice que Dios vino a meter a la gente a la cárcel, dice que Dios vino a librar a los que estaban encarcelados. Amén. Entonces, no puede pasar algo malo en la iglesia, porque en lugar de echarle la culpa al diablo, decimos que es Dios el que nos está probando, que es Dios el que nos está pasando por estas cosas, y usamos versículos que están en la Biblia, pero son mal interpretados. Amén. Uno de los libros muy controversiales es el libro de Job, amén, porque dice en el libro de Job que Satanás se presentó ante Dios. Venían los hijos de Dios, dice, y Satanás venía entre ellos, en Job 1, capítulo 1 de Job, y dice que Satanás venía entre ellos, amén, y Satanás empezó a tener una plática con Dios, amén, y empieza, y creo que es Job 1.6, y en esa plática Dios le dice al diablo, le dice, ¿no has considerado a Job mi siervo? Y el diablo le dice, pues sí, Job está bien porque tú lo tienes cercado y lo tienes bien bendecido. Y le dice, pero ponlo en prueba a ver si es cierto. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Satanás, pues ahí está, amén. Puedes probarlo, puedes hacer lo que tú quieras con él, amén. Y el diablo lo hace, amén. Y mucha gente dice, perdón, estoy buscando algo aquí. Quiero leerle ese versículo. Dice, un día vinieron a presentarse en Job 1.6 delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hermano, aleluya, Dios sabía y Dios conocía a Job, ¿verdad? Y Dios hablaba bien de Job, ¿verdad, hermano? Pero luego nos vamos a dar cuenta de que Job no era una persona perfecta. Pero Dios dice que no has considerado a Job, dice, porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le dice. Respondió Satanás en el 9 a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Dios le dijo al diablo, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Y ahí es donde empiezan las cosas, donde el diablo empezó a trabajar con Job. Amén. Y muchos dicen, no fue Dios el que le hizo esto a Job, pero Dios lo permitió. A veces los cristianos están pasando algo malo y usan mucho esa expresión. Amén. Es que Dios lo permite. Cuando viene algo malo, dice Dios lo permitió para enseñarle algo. Amén. Eso es lo que decía Job en aquel tiempo, pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Mire, en primer lugar, el libro de Job no se sabe quién lo escribió. Amén. Y el libro de Job no nomás fue escrito, yo hablaba con la pastora ahora, sino que el libro de Job, cuando hallaron esas escrituras, era como una novela, como no nomás escrito en letras, sino con fotos, así como las novelas de México, ¿verdad?
TV novelas esas. Amén. Y ahí cuando, cuando encontraron ese libro, amén, era un libro escrito como estilo, como cuando usted cuenta un cuento. Amén. Porque hay mucha gente de los que estudian la palabra, no sé cómo se llaman esas, usan unas palabrotas los que estudian esas cosas, que el libro de Job fue como un cuento que alguien hizo, un libro que alguien hizo. Amén. Y sea así o no sea así, yo me he dado cuenta en el caminar con Dios que este libro ha traído mucha controversia en la iglesia, porque Job era un hombre muy negativo, aunque Dios decía que él era un hombre perfecto. Al último nos damos cuenta que cuando Job hablaba, él hablaba sin saber lo que hablaba. Amén. Y Job dijo muchas cosas negativas y cosas malas que dañan a la iglesia todavía. Por ejemplo, este escritor escribió que Satanás fue y se presentó delante de Dios. Amén. Y hay cristianos que todavía piensan que el diablo va delante de Dios a platicar con Dios. Ya no, ahorita o el domingo vamos a ver por qué ya no. Amén. Porque cuando Cristo vino y murió por usted y por mí, dice la Biblia que Cristo bajó a las profundidades de la tierra, a las oscuridades. Cristo no bajó al infierno, escuche, el infierno está vacío. Por eso le digo que estas enseñanzas a veces traen controversia en la gente que es muy religiosa a veces. Porque si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que el infierno fue hecho y está reservado para Satanás, para el anticristo y para todos sus seguidores. Cuando llegue el día de juicio, que Dios juzgue a los buenos, bueno, Dios va a juzgar a los malos, a los buenos nos va a galardonar, dice la Biblia, amén. Pero dice la Biblia que el infierno está vacío. En aquel tiempo Dios va a empezar a mandar gente al infierno, pero ya va a ser en el día del juicio, amén. Ahorita la gente está dormida, está guardadita, está descansando, malos y buenos están descansando para el día que Dios venga a levantarlos y a juzgarlos, amén. Pero Cristo no bajó al infierno, Cristo bajó a las profundidades de la tierra, dice, y fue y le quitó las llaves de la vida y de la muerte al diablo, lo destronó, la autoridad que él tenía, Cristo se la quitó. Y déjenle aclaro algo, Cristo no le quitó la autoridad al diablo cuando murió en la cruz, porque muchos morían en las cruces. Los otros, los rateros, los ladrones que estaban con él, murieron en la cruz también. La diferencia es que ellos se quedaron muertos, Cristo no, Cristo resucitó, amén. Y la victoria de Cristo fue cuando resucitó, amén, porque cualquiera puede morir, pero no, nadie ha resucitado como nuestro Señor Jesucristo. No nomás tiene autoridad para resucitar Él, sino para levantar a los otros muertos de los muertos, de la muerte. Amén. Cristo vino, murió por nosotros, amén, y le quitó ese privilegio según el libro de Job, amén, que no se sabe si era así o no, porque se ha estudiado mucho este libro y no se ha sabido en realidad quién lo escribió, por qué lo escribió, amén, si era un hombre que tenía conocimiento de las escrituras en aquel tiempo acerca de Dios y escribió estas cosas. Pero sea como sea, ha traído mucha controversia a la iglesia. Y eso es una de las cosas que la gente piensa todavía, que el diablo va delante de Dios a platicar con Dios. Y eso ya no es. Más adelante vamos a ver eso. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo al diablo, bueno, ahí está, toca todo lo que tienes, pero a él no lo toques. Amén. Pues yo digo que lo tocó porque lo llenó de sarna de todos modos. Amén, de lepra, lo que haya tenido Job, que hasta los perros venían, dice, le lambían su piel, amén. Pero dice que el diablo vino delante de Dios. Y yo oigo estas palabras a veces y me da tristeza, porque esa es la enseñanza que hay en la iglesia ahorita, de que Dios permite. Amén. Dios no me hace lo malo, pero Él lo permite. Yo aquí en la iglesia uso mucho una expresión o dicho, no sé cómo se dice,
que tenemos aquí en México, que decimos, tanto mata el que peca tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Amén, porque si no le hubiera agarrado la pata a la vaca hubiera salido corriendo y quizá no la hubieran matado. Pero el que le agarra la pata es como el que la mata, porque participa uno de esas cosas. Amén. Entonces, Dios no puede permitir lo malo. Y yo le voy a enseñar más adelante por qué no es Dios el que permite lo malo. Lo que permitimos lo malo ahora somos nosotros. Yo le he enseñado que Dios nos dio armas para pelear. Y tú tienes un libre albedrío. Amén. Tú puedes dominio propio. Te hemos enseñado eso. Tú puedes hacer o deshacer como tú quieras. Dios no te va a parar. Que Dios no puede ir en contra de su palabra. Y Dios nos dio a nosotros para que nosotros decidamos qué hacer o qué no hacer. Amén. Pero más adelante yo le voy a enseñar por qué esa expresión está mal. Tú no puedes decir que Dios permite lo malo, porque Dios es un Dios bueno. Amén. Y tú dirás, pastor, pero así me enseñaron, te enseñaron mal. Y no te puedo pedir perdón porque te estoy yo tratando de enseñar la palabra para que no dejes que el diablo venga y te engañe y tú creas que es Dios el que te está probando, el que te está tentando, el que te está haciendo lo malo, cuando es el diablo. Porque mira, siempre he dicho yo, si tú piensas que es el diablo, si tú piensas, que es Dios el que te está haciendo lo malo, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo lo vas a reprender? No puedes, sino que tienes que aceptar lo malo en tu vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú aprendas a pelear, que tú aprendas a usar estas armas. Acuérdate que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para traer abajo toda fortaleza, todo aquello que se levante en contra de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedes reprender? Si te enfermas y dices que Dios te está probando, ¿cómo puedes reprender la enfermedad? ¿Cómo puedes reprender a Dios? Si es Dios el que te está probando, el que te enfermó. Eso tienes que aceptar la enfermedad y por eso muchos cristianos sufren por la mala enseñanza. Si no tienes finanzas, tú piensas que es Dios el que te está probando en las finanzas y Dios es el que te tiene pobre, cuando la Biblia dice que Dios te hizo rico. No puedes reprender ese demonio de miseria porque tú piensas que es Dios el que te tiene así. Y cualquier cosa mala que está sucediendo en tu vida y te digan es que Dios te está probando, tú tienes que aceptarla. No puedes reprenderla porque te enseñaron que es Dios el que te lo está haciendo. Y yo te voy a enseñar ahorita. Amén. Vaya al libro de Job ahí mismo, en el Job 1, pero en el versículo 20. Amén. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Amén. Después de todo esto, de que le dijeron todas estas cosas que habían sucedido. Y en el 21 dice, y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y mire lo que dijo Job aquí, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Job le está echando la culpa a Dios. Dice, Dios me dio mis hijos y Dios me los quitó. Acuérdense, vamos a aclarar algo, porque la Biblia dice que Dios no vino a robar, a matar y a destruir, y le voy a estar repitiendo esto conforme vamos hablando de esto. Pero yo quiero que me pongas mucha atención. No te aferres a lo que sabes, escucha lo que te quiero enseñar, escucha lo que Dios te quiere hablar. Y yo te voy a dar palabra de Dios, no nomás te voy a dar un versículo para que te alimentes todo el mes. Por eso traigo mucha Biblia y no te lo voy a poder dar ahora todo. Así es que tienes que estar listo para el domingo y quizá para el miércoles, ya veremos. Amén. Yo sé que la pastora no se enoja porque cuando Dios da palabra así, bien importante, la tenemos que explicar bien. Amén. Pero Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Él empezó a alabar a Dios porque Dios le dio a sus hijos, pero también lo alababa porque él pensó que Dios se los quitó. Amén. Si usted lee las escrituras en el Antiguo Testamento, no se habla del diablo, no se habla de Satanás.
En el Antiguo Testamento no tenían un nombre que es sobre todo nombre, no tenían la sangre de Cristo, no tenían estas armas poderosas. En el Antiguo Testamento no tenían el conocimiento que usted y yo tenemos, a la revelación que usted y yo tenemos ahora. Por eso tenemos que dejar que Dios nos hable y entender esta palabra para que el diablo no venga. Pero mire lo que dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué dice que Job no pecó si estaba diciendo que Dios le quitó a sus hijos? Amén. Una vez Cristo le dijo a los discípulos, le dijo, antes de que yo viniera, ustedes no tenían pecado. Les dijo así, ¿por qué? Porque no conocían esto, no tenían excusa, les dijo. Amén. Pero ahora dice que conocen la palabra, entonces ya tienen una excusa. Entonces cuando hacen las cosas, lo están haciendo adrede. Job no lo hizo adrede. Job no lo hizo porque él sabía las cosas. Job no sabía, hermano. Nadie le había enseñado a Job. Miren más, Job había oído de Dios nomás. Pero en este momento Job no conocía a Dios. Nomás había oído de él. Yo quiero que pongas atención porque este libro trae mucha confusión a la iglesia, hermano. Yo oigo cristianos que dicen eso. Dicen, desnudo salí del vientre y de mi madre, desnudo volvería allá. Pues, quizás sí, ¿verdad? Pero yo digo que no, porque cuando se muere uno lo visten más bonito que cuando está vivo. Y lo peinan más bonito y lo arreglan y lo pintan. Amén. El difunto se muere bien arregladito, se va a la tierra bien arregladito. No se van. Yo nunca he visto que velen a una persona y la metan en un ataúd desnudo. Cuando naces, naces desnudo, pero cuando te mueres y te entierran bien vestidito. ¿Me está escuchando? ¿Está bien eso? Ok, está bien. Pero donde dice Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó, está diciendo lo mismo. Dios me los dio y Dios me los quitó. Y él alaba a Dios. Amén. Él alaba a Dios por lo bueno, pero alaba a Dios por lo malo. La pastora te ha dicho a ti, si tienes problemas, alaba a Dios, pero no lo alabes por los problemas, alábalo porque Él es más grande que los problemas, porque Él te va a ayudar en los problemas, porque Él te va a sacar adelante en los problemas. ¿Me está escuchando? Entonces, son escrituras que traen mucha controversia a la iglesia, pero Dios no te da para quitarte. Dice la Biblia que los dones de Dios, las cosas de Dios, los regalos que Dios te da son irrevocables. Dios te los da y ya no te los quita. Por eso Él te enseña que tengas cuidado y que no dejes que el diablo te los robe, porque el diablo sí te los puede robar. En el libro del Apocalipsis le hablaba a la iglesia y le decía, retén lo que tienes, guarda lo que Dios te ha dado, no dejes que el diablo ni nada te lo robe. Retén la corona, guarda, cuida la corona que yo te he preparado para ti. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Guarda, cuida la salvación con temor y temblor. Dios no te quita lo que te da, tú lo descuidas y el diablo te lo roba. Amén, pero a veces le echamos la culpa a Dios por las cosas que el diablo hace. Espero que esté poniendo atención, amén. Vaya adelantito. Y me voy a enfocar en Job un poquito porque este libro usa escrituras que las malinterpretamos el día de hoy y dañan a los cristianos. Job 2 y el versículo 9. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer del 7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Escuche, el diablo tenía ese privilegio, según el libro de Job y la persona que lo escribió, de ir delante de Dios todavía. Amén. Y hablar con Dios. Y Dios hablaba con él, dice la Biblia. En el 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ush. El 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le estaba diciendo, pues ¿qué clase de Dios tienes tú? Le decía la mujer, que te está haciendo esas cosas malas. Amén, maldícelo y muérete.
Y que, amén, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con su mano y su boca la destruye. Amén. Pero ella le decía, Dios, ¿qué tanto aguantas tú esto? Porque ella también creía que el mal que Job tenía se lo estaba haciendo Dios. Amén. Pero mire lo que dice Job en el 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, le dijo, ¿has hablado tú? ¿Qué le dice? Le hace una pregunta. ¿Qué le dice? ¿Recibiremos de Dios el bien? Escuche. ¿Y el mal no? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? Y vuelve a decir lo mismo. En todo esto no pecó Job con sus labios. Que Job no sabía lo que estaba diciendo. ¿Me está escuchando? Dios es bueno. Y Dios sabía que Job no sabía lo que estaba diciendo. Y Dios no se fijaba en eso en aquel tiempo. Dios se fijaba en el corazón de Job, porque Job era recto en su corazón, en su mente. Lo que él pensaba que estaba bien. Hay muchos cristianos ahorita, miren, que están mal enseñados y piensan que están siendo bien enseñados y hablan como Job hablaba. Y Dios no te juzga y no te culpa porque Él sabe que te enseñaron mal. Y si Cristo viene mañana, tú te vas al cielo. ¿Por qué? Porque Dios mira tu sinceridad, tu amor hacia Él. Amén. Y eso es lo que te va a llevar al cielo, no tu conocimiento que tengas. El conocimiento de la palabra es para que lo uses también aquí en la tierra. No nomás te va a servir para irte al cielo, te va a servir para que vivas en victoria aquí en la tierra. Y acuérdate, hermano, que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Y cuando tú confiesas que Dios te está haciendo lo malo, así lo vas a creer y así vas a estar siempre. Pero yo quiero en esta noche decirte que Dios no te hace nada malo, amén, y vamos a seguir viendo esas cosas, amén. Pero Job le dijo a esta mujer, ¿que acaso vamos a recibir el bien de Dios y lo malo no? Porque Job ya se había metido en su cabeza que era Dios el que le estaba haciendo lo malo, ¿me está escuchando? Y toda esa presión, todo eso que él estaba pasando, como muchos cristianos, a mí me sucedió, hermano. Yo a veces pasaba por cosas difíciles y no sabía qué hacer, no podía orar, no podía reprender porque mi pastor me enseñaba, el primer pastor que yo tuve me enseñaba bien bonito la palabra, pero también me enseñaba que si me salía un poquito, Dios me iba a dar garrotazos hasta por debajo de la lengua, yo vivía así. Y cuando me pasaba algo mal, yo decía que Dios estaba enojado, que Dios me estaba probando, que Dios me estaba tentando. Y no podía hacer nada, lo único que hacía, yo le he dicho, es que me desesperaba, me metía al baño y me empezaba a jalar los cabellos hasta que me calmaba. Pero no podía orar o reprender a veces porque yo pensaba que era Dios. A veces ni sabía si era Dios o el diablo, no sabía qué hacer. Porque así me enseñaron que Dios te hace las cosas buenas, pero también te hace lo malo para enseñarte a que hagas las cosas bien. Amén. Y esas cosas son frustrantes, hermano. Vaya ahí al capítulo 3 de Job, ahí adelantito, y el versículo 1. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. ¿Está escuchando? Tanto que estaba pasando. Hay cristianos así, hermano. Amén. Que se ponen, que mejor desean morirse. Yo le digo, son cristianos suicidas. La Biblia dice que el que quiere suicidarse, el suicida, el que se suicida, no va a ir al cielo. Dios no quiere que tú vivas deseando morirte todos los días. O que, Señor, ya ven porque ya no aguanto. No, Dios quiere que tú vivas en victoria. Y muchos cristianos le dicen a Dios, ¿por qué me tienes así, Señor? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me está pasando esto? En lugar de reprender y tomar la autoridad que Dios le ha dado contra el diablo, porque no es Dios el que te tiene mal, es el diablo. My God, escucha esto. Amén. So Job se cansó, dice, y maldijo su día. Y en el 2 dice, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. Escucha, hermano. Pero Dios dijo que Job era un varón perfecto. Porque Dios miraba que estas cosas que Job decía, no las decía con mala intención. Él las decía porque pensaba que estaba diciendo lo correcto. Los cristianos de hoy en día, muchos cristianos así hablan, hermano. Y tú les quieres enseñar y no es Dios el que me está haciendo, porque así les han enseñado.
¿Se acuerda aquello que le dije una vez del niño que su mamá no sabía las matemáticas? Y yo lo uso mucho aquí en la congregación porque es un buen ejemplo. Y su mamá le decía que 2 por 2 eran, creo que 6. Vamos a decir 6. Que le decía 2 por 2 son 6, mijo. Amén. Y cuando fue a la escuela, la maestra le empezó a enseñar las matemáticas al niño. Y llegaron a eso de que 2 por 2 son 4, dijo la maestra. No, le dice el niño. 2 por 2 son 6. No, mijo, 2 por 2 son 4. No, mi mami a mí me ha enseñado las matemáticas y dice que 2 por 2 son 6. Y le dijo la maestra, mijo, I'm sorry, discúlpame, pero tu mami está mal, te enseñó mal. Porque 2 por 2 no son 6, 2 por 2 son 4. Y hay cristianos así que les han enseñado mal. Y cuando viene uno a quererlos corregir, se enojan. Y aunque vivan sus vidas mal, aunque vivan en victoria, quieren aparentar algo que no es y no lo hacen al drede porque les están enseñando mal. El diablo te está confundiendo y tú lo estás dejando. Y no lo estás dejando quizá al drede, lo estás dejando porque no sabes. Pero en esta noche Dios quiere hablarte y Dios quiere empezar a tratar contigo. Me está escuchando. Para que tú sepas que Dios tiene todo lo bueno para ti. Amén. Pero dice la Biblia que Dios maldijo su día. Dice, pero es que el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. Aleluya. Dijo que ese día ni exista. ¿Para qué? Dice, nací. ¿Para qué existo? ¿Para qué? Estaba maldiciendo el día en que nació. Me está escuchando. Y en medio de todo, mire, vaya al libro de ahí adelantito. Job, estamos en el 3. Vaya al versículo 25. Tomo agua porque me está resecando la garganta. Job 3:25. Amén. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Me está escuchando? A veces como cristianos, yo le estoy leyendo esta escritura, amén, porque para explicarle a usted de este libro, de lo que este hombre supuestamente hablaba, amén. Y yo quiero enseñarle algo en esta noche, hermano. Muchos ven el libro de Job y todas estas cosas, dicen, ay, qué bonitas, porque el libro de Job nos enseña que tenemos que aceptar no nomás lo bueno de Dios, sino lo malo también. Ay, Job me enseña que Dios dio, pero Dios quitó, y hay que glorificar a Dios en todas esas cosas. ¿Me está escuchando? Y Dios me enseña amén, que todo lo que Job enseña, Job lo decía sin saberlo, hermano. Amén. Por eso el último se cansó y maldijo su día y dijo, ¿sabes qué? Es que yo siempre he vivido en temor. Job hacía sacrificios por sus hijos delante de Dios porque tenía miedo de que algo les fuera a pasar a sus hijos. Amén. De que Dios viniera y se los quitara o algo. Por eso cuando le pasó esto, dijo, eso es lo que yo tenía miedo. Que Dios viniera y me quitara mis hijos. Amén. Lo que temía me vino, dijo. Amén. El temor que me espantaba me ha venido. Job vivía con miedo hacia Dios. Porque le habían dicho que Dios era un Dios bueno, pero si te portabas mal, Dios era un Dios malo. O a veces a Dios nomás se levantó Dios con ganas de probarte y tentarte. Y órale, te va una plaga, una sarna, para ver qué tan fuerte estás. Amén. Y vamos a ver, nos faltan muchas escrituras que leer, hermano. Amén. Pero Job eso tenía. Job dijo, ahí en el capítulo 5, vaya conmigo al capítulo 5, y el versículo 17. Dice, he aquí bienaventurado es el varón a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Me está escuchando? Y mire,
¿Dónde estamos? En el 17. Mire lo que dice el 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Me está escuchando? Pero mire lo que dice el 19. Job lo dijo. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Me está escuchando? Dice, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. ¿Me está escuchando? Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. ¿Me está escuchando? Mire, después de que Job dijo, maldigo el día que nací, amén, porque siempre he vivido en temor y Dios es el que me está haciendo lo malo. Yo le digo que a veces te dan un mensaje bien bonito, porque Job empezó a hablar bien bonito y dice, después de que Job dijo, Él es el que hace la llaga y Él la cura, Él te hiere y te cura con sus manos. Está diciendo que Dios te hace lo malo para hacerte lo bueno. Es confusión. Me estaba bien confundido este hombre. Pero luego empieza a hablar bien bonito. Dice, en 6 tribulaciones te librará, en la 7ª no te tocará el mal, en el hambre te salvará, de la muerte y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua. Y empieza a hablar todo lo bonito que Dios es. Pero ya trae en su mente que cuando Dios quiere, te va a probar, te va a quitar a tus hijos, te va a matar tus animales, porque eso es lo que Job pensaba. Y eso es lo que así vivimos los cristianos cuando no conocemos esta palabra. Yo viví así, cuidándome de que un día a Dios se le ocurriera venir a tentarme, a probarme y hacerme lo malo, y yo tenía que aguantarme, porque me enseñaban mal la palabra. Y cuando me llegaba lo malo no sabía qué hacer. Amén. Porque aquí es lo que dice en el 17. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Amén. Ahora yo quiero que usted vea una cosa. La palabra castigo no quiere decir que lo van a agarrar a golpes y azotes y todo eso. Amén. Cuando usted castiga a su hijo, no le tiene que pegar. A veces le dice, te voy a castigar, mi hijo. ¿Y cómo? Pues ya no vas a ver televisión. Ya no vas a jugar los videos, el teléfono, olvídate. Amén. Ya no vas a ir a ver a la novia, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer lo otro. Hay gente que castigan a sus hijos y los ponen a orar. No lo castigue así. No le enseñe al niño o a la niña que el orar es un castigo, que el buscar de Dios es un castigo. Porque cuando esté grande no lo va a querer hacer. Pero castigar simplemente quiere decir corregir o amonestar, o disciplinar, o reprender, llamarte la atención. ¿Me está escuchando? Por eso Job dijo, bienaventurado el varón a quien Dios castiga. Pero Job estaba pensando en el castigo físico, porque él creía que Dios lo tenía así. ¿Me está escuchando, hermano? Ay, bendito Dios. Dios es bueno. Amén. Y hay escrituras, por ejemplo, en el libro de Hebreos, porque usted dirá, pastor, en el Nuevo Testamento también hay escrituras así. Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Y veo que el tiempo está volando con ganas. Amén. Hebreos 12 y el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, escuche, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. Dice, porque el Señor al que ama disciplina, y aquí está escribiendo el escritor de los Hebreos, que tampoco nadie sabe quién escribió el libro de los Hebreos, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Me está escuchando? Aleluya. Y más adelante se lo da de una manera así, no sé cómo explicarle, muy humana, muy sentimental. Dice el 7, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Amén. Ahí ya te metió que Dios te va a disciplinar, Dios te va a castigar, Dios te va a azotar. Este era el escritor del libro de los Hebreos escribiendo. ¿Me está escuchando? Y dice, trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está bien que Dios nos disciplina por medio de su palabra, pero ya cuando te metes que son golpes, azotes y que te van a quitar hijos, ese ya no es Dios, ese es el diablo. Dios no trabaja así. ¿Me está escuchando? El 9 dice, escucha, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y el 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora muchos de ahí agarran que Dios te castiga y Dios te azota y Dios te da por debajo de la lengua para disciplinarte. Pablo creía eso, amén. Pablo pensaba de esa manera. ¿Se acuerdan que yo le dije? Bueno, después vamos a leer esas escrituras, no quiero adelantarme, amén. Pero estos escritores que escribieron la palabra, muchos de ellos se basaban en el Antiguo Testamento. El escritor se dice que era que andaba Silas, creo, Pablo y Silas. Creo que muchos dicen que fue Silas el que escribió el libro de los Hebreos, pero no están seguros. Que era un conocedor, un estudiante muy fuerte de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero mire, vaya conmigo al libro de Proverbios. Yo lo que quiero es aclararle un poco las cosas a usted. Proverbios capítulo 3. Aleluya. Y el versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Te escuchas? Son las mismas palabras que leímos ahorita, que leímos en Hebreos 12 y el versículo 5. Amén. Son las mismas palabras, pero mire, vamos a volver ahí a Hebreos, donde leímos Hebreos capítulo 12 y el versículo 5 dice, escuche lo que dice, el 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Este escritor se estaba basando a la escritura del libro de Proverbios que leímos. Cuando él escribió estas escrituras de los azotes y del castigo, se estaba basando a las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Y no puedes, yo le expliqué ahorita que usted no puede mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento porque se va a hacer bola. Yo le voy a explicar por qué más adelante. Por eso es muy importante que usted siga escuchando esto. ¿Me está escuchando? Pero todas estas escrituras que se usan porque así era en aquel tiempo, hermano. Y Dios no hacía lo malo porque era malo. La misma gente, por su desobediencia y su maldad, hacía que las cosas sucedieran en sus vidas, que las cosas malas sucedieran en su vida. ¿Me está escuchando? Pero Job dijo, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. El libro de Proverbios, Salomón dijo lo mismo. Y luego el escritor de los Hebreos dijo lo mismo. ¿Me está escuchando? Pero yo le voy a enseñar con la palabra más adelante que Dios no castiga, que Dios no tienta a nadie, que Dios no le hace nada malo a nadie. Yo le voy a enseñar con las escrituras, pero ya bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y quiero apurarme porque ya se me va a acabar el tiempo. Job 24. Vaya al libro de Job a ver si es ahí. Aleluya. O vamos a Job 30, perdón. Porque no quiero, en su casa lea todo el libro de Job, el capítulo 24, amén. Usted léalo, se lo dejo eso de tarea. Pero vamos al capítulo 30 ahorita. Job 30 y el versículo
Aleluya. 16. Amén. Job se empieza a lamentar. Amén. Job se empieza a lamentar y el 16 dice, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Escuche, hermano. ¿Cómo Dios le va a hacer esto a una persona? Dios no te aflige. Amén. Dios no te hace lo daño. El 17 dice, la noche taladra mis huesos. Escuche cómo vive este hombre. Y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. ¿Me está escuchando? Él me derribó en el lodo. Ahí está hablando Dios mal, mire. Y soy semejante al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Aleluya. ¿Me está escuchando? Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Escuche lo que Job estaba diciendo acerca de Dios. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. ¿Me está escuchando? Job se empezó a quejar contra Dios y le está diciendo, tú eres el que me estás teniendo así. Por tu culpa no duermo en la noche, por tu culpa tú me tumbaste, tú me derribaste, como diciéndole a Dios, aquí estoy tirado, todo enfermo, porque tú me quieres tener así. Y hay cristianos que así les enseñan, hermano. Amén. Que vas tú con un pastor y le dice, pastor, mire, estoy pasando esto. Lo que te dicen los pastores es que Dios te está probando, hijo. Tu fe está siendo probada, Dios te la está pasando por el oro. Yo le voy a demostrar que Dios no le pasa su fe por el fuego como el oro. Pero eso es lo que te dicen. O si no, estás en pecado por desobediente. Y ahorita, hermano, se practica mucho el castigo y la disciplina en la iglesia. Si tú eres diácono y pasa algo, en lugar de perdonarte te castigan y te ponen las orejas como el burro y te sientan en la esquina y vas a ser el mal ejemplo de toda la congregación. Todos te van a ver y se van a reír de ti porque pecaste. En ese caso muchos pastores deberían de estar sentados arriba con las orejotas de burro. Ay, perdón. Job se empezó a quejar. Amén. Aleluya. Pero vaya allí al capítulo 40 de Job. Porque Job se quejó, escuche. Pero a Dios no le gustó. Job 40 y el versículo 1. Vamos a leer varios. Tenemos mucha palabra que leer. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Dios a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Y luego dijo Job, mi mano pongo sobre mi boca. Así. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Escuche lo que Job dijo. Ya hablé mucho, vale más que me tapen la bocota, dijo Job. Amén. El 6 dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. El 8 dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Se enojó Dios. Se enojó Dios porque Job se empezó a quejar. Entonces Dios ya empezó a tratar con Job de otra manera. Al principio Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a Job varón perfecto y recto? Y ahora Job le está diciendo, Job, cálmate. ¿Te quieres justificar tú y me estás condenando a mí que yo soy Dios? El 9 dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Aleluya. Le dice en el 10, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura.
Y Dios le empezó a decir, si de veras eres Dios, pues ándale pues, haga las cosas que yo hago, porque no se puede. Job se quejó cuando Dios lo empezó a confrontar. Job se tapó la boca y dijo, Señor, perdóname, he hablado mucho. Una vez hablé, pero ya no vuelvo a hablar. Me tapo la boca, dijo Job. Y yo le doy estas escrituras para que usted se dé cuenta que todas estas que yo le estoy dando ahorita, todas estas escrituras que se usan en la iglesia ahorita, para decir, ¿por qué no vamos a recibir lo malo de Dios, no más lo bueno? Dios dio y Dios quitó. Dios hace la llaga y Él la cura. Son escrituras negativas que todavía se usan en la iglesia. Cuando el diablo te hace daño, le estás echando la culpa a Dios. Es castigo de Dios, digo yo, es Dios que te está castigando. O son mentiras que el diablo te está diciendo. ¿Castigo de Dios o mentira del diablo? Es mentira del diablo porque Dios no te castiga, mi hermano. Pero vaya allá adelantito al capítulo 42. Fíjese lo que estamos sacando. Estamos sacando cosas bien bonitas. Amén. Capítulo 42. Y el versículo 1. Y ya se me pasó el tiempo. Vamos a leer este versículo. Y vamos a seguir. Que nos queda mucha palabra. Job 42:1 dice, respondiendo Job a Jehová dijo, escuche, como empezó a hablar Job ahora, después que Dios le habló y lo confrontó y le dijo, mi hijo, tú estás mal. Es lo que Dios te quiere decir ahorita. Quizá tú no tengas la culpa, porque te han enseñado mal, pero hay otros que sí saben y te siguen enseñando mal. Hermano, no porque alguien te dice cristiano que es cristiano. Acuérdate el dicho que no todo lo que brilla es oro. Tú necesitas saber estas cosas para que el diablo no te engañe. Para que aprendas a pelear y a luchar y a defenderte. Amén. Aleluya. Job 42 y el versículo 1 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job le dijo a Dios. El 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba, escuche, Job está hablando, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Todas esas tonterías, digo yo, que Job habló acerca de Dios, no sabía lo que estaba diciendo. Y hay cristianos que así hablan todavía, hermano, y se atreven a bendecir a Dios cuando les hace el bien, pero se atreven a hablar en contra de Dios cuando están pasando lo malo. Y dicen que es Dios el que les está haciendo lo malo cuando no es así. Alábale porque Él es bueno. Dice, ¿dónde estaba leyendo? El 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por eso Dios te está hablando en esta noche. El 4 dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ahora sí mire lo que dice, yo te voy a preguntar, Señor, y tú enséñame. Quiero aprender de ti. Por eso Dios te está hablando así, para que aprendas tú que Dios es bueno. Dios no es un Dios de dos caras, que ahorita te hace mal y mañana te hace bien. Que ahorita te da a tus hijos y mañana te los quita. Que ahorita amanece alegre, mañana amanece enojado y ¡pum! Ahí la lleva contra ti. No, Dios no es así. Dios es un Dios perfecto. Amén. Aleluya. Cosas demasiado maravillosas que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, dice el 4, te preguntaré y me enseñarás. El 5, escuche, dice, de oídas te había oído es todo, mas ahora mis ojos te ven. Job le estaba diciendo, yo nomás había oído de ti, pero ahora te estoy viendo. Y entiendo que todas las tonterías que hablé no estaban bien, le estaba diciendo Job a Dios. ¿Me está escuchando? Por tanto, el 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya. ¿Está escuchando? Y eso es lo que Job decía. Job reconoce que habló sin saber y le pidió perdón a Dios. Y le dijo, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame porque he hablado puras tonterías. Mejor me voy a tapar mi boca. Tú enséñame a hablar. Enséñame a confesar bien. Enséñame, yo no sé
Yo no sabía que tú no me hacías lo malo. Yo pensé que tú me estabas haciendo todas estas cosas. Pero no sabía, Job. Estaba confundido, lleno de miedo, de duda, de temor, de inseguridad. Amén. Hasta que Dios le habló. Hasta que Job conoció a Dios. Empezó a conocer a Dios. Me está escuchando. Y esto fue en el Antiguo Testamento. Y yo le voy a enseñar más escrituras que se usan en el Nuevo Testamento para echarle la culpa a Dios de cosas que nos están pasando. Gálatas 3. Gálatas 3, ya termino con esto porque ya se fue el tiempo. Amén. Gálatas 3 y el versículo 13. Dice, porque ahora Cristo, hermano, es un mediador de un mejor pacto, dice la Biblia, de mejores promesas. El 13 dice, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, escucha, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice la palabra de Dios, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Escuche, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Me está escuchando? Por eso Cristo vino a esta tierra, hermano, para cambiar las cosas. Antes nadie te llevaba a Dios, ahora tenemos un mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Cristo es el que vino ahora. Antes no podías acercarte a Dios. Te acercabas al sacerdote, dabas tu ofrenda de animales. El sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo porque nomás él podía pasar allá. Y si el sacerdote no estaba bien, ahí caía muerto, hermano. Y le ponían una cuerda con unas campanitas y cuando el sacerdote caía, oían las campanitas y dicen, no, hombre, este amigo andaba mal, ya azotó ahí. Y lo jalaban para afuera porque no cualquiera entraba al lugar santísimo. Ahora no necesitas dar sacrificio ni hacer nada de eso, dice la Biblia, porque tenemos un mediador de un mejor pacto. Cristo vino a darnos un mejor pacto, mejores promesas. Por eso esas cosas, muchas cosas que existían y hacían en el Antiguo Testamento, ya no las podemos hacer ahora, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y vamos a seguir adelante el domingo. Espero que se esté gozando y que esté aprendiendo algo. Estoy tratando de enfocarme. Yo le voy a enseñar ahora por qué Dios no es malo, por qué Dios es bueno. Y le voy a dar escrituras, no de lo que se hacía antes, sino de lo que se hace hoy. ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo? Muchos cristianos no lo saben, por eso siguen culpando a Dios. Pero yo les voy a seguir enseñando con esto. Amén. Los amo mucho. Espero que se estén gozando. No fallen el domingo. Acuérdense, aquí vamos a estar con esta palabra otra vez. Amén. Y espero terminar el domingo. Que, ay Dios mío, hay muchas escrituras todavía. Amén. Pero le vamos a hacer la lucha. Y si no se puede, pues le vamos a seguir. Amén. Porque tenemos que terminar esto. Como dice la pastora, ya veremos qué Dios dice. Amén. Los amo mucho.
Sigan poniendo atención. Más usted que le han enseñado estas cosas acerca de Dios. Yo quiero que usted aprenda a pelear contra el diablo. No echarle la culpa a Dios. Amén. Porque cuando tú dices, Dios me está probando, Dios me está tentando, Dios me está haciendo cosas, amén, porque me quiere enseñar, Dios me hace lo malo para enseñarme lo bueno, eso no está bien. Por eso sigue atento, sigue escuchando. No digas, ay, el pastor está mal, está enseñando mal. No, deja que Dios te hable. Y escribe los versículos que te estamos dando. Y deja que Dios te hable. Porque yo estaba igual así. Yo pensaba que Dios era malo y que Dios me castigaba y que Dios me hacía el mal. Pero leyendo, estudiando, Dios me enseñó que no es así. Dios quiere que yo te enseñe a ti como iglesia. Para que tú vivas en victoria y el diablo no siga tomando ventaja de esas cosas en tu vida. Amén. Los amo mucho a todos ustedes. Vamos a hacer una oración rápido, amén, y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que estamos compartiendo, que nos estás enseñando, Señor. Gracias, Espíritu Santo, síguenos hablando. Yo ato y reprendo toda contrariedad en las mentes, Padre. Toca tú las mentes para que esta palabra sea recibida, Padre. Gracias te doy por cada uno de los que han escuchado y los que van a seguir escuchando, Padre. Te doy la honra y la gloria, y si tú no vienes para el domingo, vamos a seguir con esto. Espíritu Santo, que tú nos sigas hablando y nos sigas enseñando, Padre. Y que todas estas hermanos y hermanas que escucharon hoy, Padre, puedan escuchar el domingo para que sigan aprendiendo más de esto, Padre. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos ustedes, reciban saludos de la pastora, de su pastor, amén. Y ya saben que estamos aquí con un solo propósito, y este propósito es de enseñarle la palabra. Amén. Los amamos. Saludos a todos mis hermanos que nos miran siempre, los que son fieles a Dios, no a nosotros, los que nos aman a nosotros, ¿verdad? A todos los hermanos de aquí de Ministerios Palabra Fiel y Verdadera. Amén. Los amamos a todos, y aquí vamos a estar el domingo si Cristo no viene. Amén. Dios me los bendiga a todos.